pues estar monitoreándolo y obviamente como en el programa que brincábamos a cada una de las, dependiendo del botón que se oprimía, brincábamos a un subproceso, en este caso a encender los 8 LEDs, 4 LEDs, secuencia 1, secuencia 2. En el caso de el teclado y del contador ascendente, pues es muy parecido. En este caso, estos vamos a estar monitoreando estos botones y dependiendo del botón que se oprima, pues será la función que se desarrolle y no es muy, muy compleja. Bueno, les voy a compartir el diagrama de flujo para irlo explicando cómo va a trabajar. Acá está. A ver, permítanme. Listo. Bueno, entonces, este fue el último circuito que realizamos, en el cual teníamos los 8 LEDs y los 4 botones de entrada y salida, ¿no? Ahora vamos a trabajar con este pequeño circuito. Este va a ser un teclado matricial con un display de 7 segmentos. ¿Han trabajado con teclado matricial? ¿No? ¿Nadie? No. Bueno, con Profe, la display de pregunta. 7 No, segmentos. profe. Con display de 7 segmentos sí se han trabajado, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bueno, en este caso, este display, pues lo vamos a usar sin decodificador, es decir, nosotros los números los vamos a tener que formar con las salidas correspondientes a cada uno de esos pines que se van a conectar. Bueno, de entrada, este teclado matricial, pues simplemente es un arreglo, como su nombre lo dice, es una matriz, es una malla que va a estar teniendo las siguientes líneas. Hagan de cuenta que internamente, pues tenemos estas filas de esta forma, estas líneas horizontales y vamos a tener unas verticales. Y la conexión entre ellos, entre ambas líneas, entre las verticales y las horizontales, pues se va a realizar mediante la membrana que tenemos ahí, en este caso es un teclado matricial de membrana, y pues es un arreglo en donde vamos a tener 16 interruptores. Aquí lo peculiar, la forma como va a estar trabajando esto, pues va a ser en función de cómo conectemos nosotros o cómo estamos considerando que se conecta cada uno de estas filas y columnas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, pues, si pueden percatarse aquí, lo que van a estar el teclado, déjenme terminar, bueno, así hasta las 16, bueno, ya casi acabo, ahí está. Listo. Entonces, si se dan cuenta, vienen lo que son las filas aquí nombradas como A, B, C y D, vienen o están conectadas al puerto, a la parte alta del puerto B, mientras que las columnas denominadas 1, 2, 3 y 4 también se encuentran en el puerto B. Sin embargo, aquí lo que es la parte baja, esto que está aquí, es el regreso de las señales que deberían de entrar por este lado o por estas filas, ¿sí? Entonces, el regreso lo que va a hacer es mandar una señal aquí a estos puntos, a estas terminales, lo que es RB3, RB2, RB1 y RB0, para ser considerados como si fueran los push button que teníamos nosotros, push button A, B, C y D, ¿no? Estos nos van a permitir tener señales de regreso, retroalimentación, y poder determinar, en este caso, por ejemplo, si se oprimió el botón 7, 8, 9, y aquí tenemos el signo de entre, nuestros signos de operaciones aritméticas, pero para nosotros vamos a utilizar estos botones, vamos a completar la base hexadecimal, es decir, vamos a tener de 0 a 9, A, B, C, D, déjenme ponerlo aquí a ver si se puede sobreescribir, lo que va a ser A, aquí sería B, C, D, y del otro lado acá voy a poner, si se alcanza a poner un poco. Aquí sería el E, y vamos a poner el numeral como el F, para considerarlo como si fuera el
la numeración en hexadecimal, ¿no? Podemos tener un teclado de 16 valores. Entonces les decía, ¿cómo opera este teclado matricial? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es tener energizada una señal, en este caso esta fila, y por ende entonces esos 5 volts que van a transmitirse sobre esta horizontal, sobre la fila A, va a poder suministrar voltaje de regreso a través de las columnas 1, 2, 3 y 4. Es decir, si yo oprimo el botón 7, 8, 9 o la letra A, pues habrá regreso de ese voltaje, obviamente por cada una de las terminales del puerto B, ¿no? Por el RB0, RB1, RB2, RB3. Entonces, tenemos que hacer algo muy similar a lo que hicimos con el ejercicio anterior, en el que preguntábamos por cada uno de los botones y en función del botón que se oprimía, pues lo mandábamos a un subproceso. En este caso, este subproceso que va a hacer es muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es encender o mandar un valor al puerto C correspondiente a el número que se está formando. Es decir, si yo oprimo el primero, aquí, por ejemplo, si yo oprimo este botón, yo debo de generar un 7 aquí en el display. Por lo tanto, pues se tendrá que energizar el segmento A, el segmento B y el segmento C. De acuerdo a cómo está aquí conectado, va a depender nosotros cómo lo conectemos como el hardware, pero por lo general es mi segmento A, y no va a caber, B, C, D, E, F, G, el H es el punto, por lo general no se conecta. Entonces, en esta forma está organizado. Y de esta forma tendríamos que el RC0 pues correspondería al segmento A, el RC1 al segmento B y así sucesivamente, ¿no? RC2 al segmento C, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo oprima este botón y está energizada la fila, habrá un regreso de corriente a través del RB, en este caso sería la primera, RB3. De RB3 tendríamos el regreso y entonces estaríamos preguntando con los botones, ¿no? Entonces tenemos que hacer una serie de preguntas de combinaciones para poder identificarlos. Y aquí ya tendríamos el 8, el 9 y la letra A. Pero, ¿cómo vamos a hacer para que identifique, por ejemplo, si también tuviéramos energizado, sería otra, si tuviéramos energizada esta fila, pues aquí habría un problema, porque si yo oprimo el botón correspondiente al 7, va a circular corriente de este lado, pero como también este puede suministrar, si yo oprimo este, también va a regresar. Pero ¿cómo saber que fue del 5 y no del 8? Ya que también pudiera haber sido esa situación. Bueno, lo vamos a poder nosotros controlar al estar dosificando el voltaje que va a entrar en cada una de estas filas. Es decir, yo voy a proporcionar la alimentación de cada una fila y voy a preguntar por la columna, por cada una de las columnas, si hay un valor lógico alto o un 1, ¿sí? O si hay voltaje en las terminales de esos puertos, para poder considerar la posibilidad de saltar a un subproceso, ya sea 7, 8, 9A, eso cuando tenemos energizada la primera fila. Si no se oprimió, ese se hace un proceso de escaneo que cada pregunta va a tardar 200 nanosegundos en testear el bit y 200 en saltar. Entonces vamos a tener que cada cuestionamiento por cada botón va a tardar 400 nanosegundos, ¿no? Entonces es bastante, bastante rápido y da la apariencia de que está haciendo o están conectados todos los botones a diferentes terminales de puerto de forma instantánea. A esto se le conoce como multiplexión, ya que estamos habilitando, cuando habilitamos la primera fila, las demás deben de permanecer deshabilitadas, para que con eso tengamos la certeza de que si yo oprimo, por ejemplo, el botón 7, ¿sí? O en este caso puedo oprimir el botón, el 4, por ejemplo, que ya habíamos puesto aquí, el 5. Si yo lo oprimo, no va a surgir ningún efecto porque esta línea que está aquí no lleva energía, ¿no? La segunda fila, la que tiene es la primera y entonces no habrá regreso por esa columna, por la columna número 2, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando deje de preguntar por los botones y apague esta fila, apague esta fila y encienda la que sigue. Entonces en ese momento, ahora sí circulará la corriente por aquí, habrá un regreso y la que se considerará sería la columna 2. Y ahí sí ya tenemos entonces que el voltaje se vería presente
en el en el RB2, perdón, y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, si yo lo mantengo oprimido, aunque haya estado en la primera fila energizado, va a hacer las preguntas, pasan esos 1600 nanosegundos, después cambia de fila y le corresponderá preguntar por los siguientes botones. Entonces, eso se hace continuamente para poder escanear si hay alguna señal de regreso o si estamos teniendo algún bit oprimido, ¿no? Déjenme borrar este. Aquí está. Entonces, de tal forma que si no hay, si no se oprimió ningún botón, pues seguirá escaneando, energizará, perdón, la fila siguiente y luego la última y así sucesivamente. Entonces va a estar constantemente encendiendo y preguntando si hay algún regreso por alguno de los botones, como lo hicimos con el ejercicio anterior, pero lo va a estar haciendo constantemente hasta que alguno de nosotros oprimamos el botón y eso haga que la combinación entre fila y columna me lleve a un subproceso, y ese subproceso, como les decía, es simplemente poner en el puerto un valor correspondiente a lo que va a ser el dígito en el display. Recuerden que los displays de 7 segmentos puede haber de ánodo común o de cátodo común. Nosotros vamos a ocupar en este caso un display de cátodo común para que las señales que nosotros mandemos a través del puerto sean unos los que enciendan los segmentos. Si utilizamos de ánodo común, tendría que conectarse a positivo y las señales que habiliten cada segmento deben ser ceros. Esa es una cuestión. Otra va a depender también de cómo nosotros estemos poniendo los segmentos o conectando los segmentos directamente a los puertos. En este caso, la forma como está en este diagrama es de la forma que vemos aquí. Y debemos de relacionar esto del valor de RC0, RC1, RC2 para poder formar el valor. Les decía, en este caso para el número 7, nosotros tendríamos que proporcionar el número binario de la siguiente forma, que sería 0, 0, 0, 4, 5, 6, 7, 8. Esto quiere decir que el segmento A, B y C están encendidos para formar el número 7 y los demás están apagados. Por lo tanto, cuando nosotros manejamos el puerto, vean, estamos diciendo que están conectados de la siguiente forma, que en la parte binaria tendríamos H, G, F, D, E, C, perdón, a ver, lo estoy haciendo al revés, a ver, A, B, C, D, E, F, G y H, ahí está. Así estaría, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado con los números que vamos a habilitar en el segmento. Por ejemplo, para el número 5 tendríamos el segmento, voy a borrar estos de aquí, tendríamos, ahí está nuestro número 5, tendríamos que para el segmento o para el número 5 tendríamos habilitados los segmentos que sería el A, luego el B está apagado, C está encendido, el D está encendido, el E apagado, el F encendido, el G encendido y obviamente el H apagado. Este es el que tendríamos que mandar nosotros para formar el número 5. 2, 4, 6, 8, 9, pasé por un 1, ahí está. Ese sería. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener como número especial para atender cada uno de estos segmentos. Entonces, ¿cómo va a estar nuestro diagrama de flujo? De la siguiente forma. Me deja terminar esta cosa. Ahí está. Entonces, vamos como el ejercicio anterior, pues tenemos que declarar nuestras variables, estar monitoreando qué constantes vamos a definir. La verdad, yo creo que lo que podríamos definir en este caso sería lo que son las filas y las columnas como bit, para estar controlando, por ejemplo, en este caso, cuando encendamos una fila, la fila A, B, C, D, y eso pues va a corresponder a un bit específico del puerto B. Y la entrada, que son las columnas, que sería la columna 1, 2, 3 y 4, serían entradas correspondientes
al puerto B, ¿no? Entonces, unos son salidas y otros son entradas. Entonces, aquí vamos a identificar principalmente también la operación de los puertos. Vemos que el puerto B va a operar como entrada y salida, mientras que el puerto C va a ser completamente salidas, ¿no? Y bueno, obviamente lo que van a hacer registros, en este caso lo de las constantes, ¿no? Que les mencionaba. Podríamos tener eso. Aquí no conviene tanto declarar los segmentos A, B, C, D, E, F como bit, porque bueno, es más complicado estar manipulando cada uno con la instrucción bit set file o bit clear file. Es más fácil que carguemos este valor como lo estamos presentando aquí en binario y lo mandemos directamente al puerto. Entonces, lo único que debemos de tener en consideración es la forma como están ordenados los segmentos. Aquí pude haber conectado al revés o pude haber asignado que el bit 7 fuera el segmento A, el 6 el B, C, D, E, así sucesivamente hasta llegar al bit 0. Pero bueno, eso nos conllevaría a tener físicamente una conexión invertida aquí en el display, ¿no? Entonces aquí simplemente por hardware se asigna así y por software pues es más fácil de poder asignar esos componentes, los que van a estar encendidos. Entonces decíamos de los registros que se van a ocupar, pues es el puerto C y como salidas, el puerto B que va a funcionar la mitad como salida, la mitad como entrada y por lo tanto tenemos que estar contemplando lo que va a ser los registros TRIS, el TRIS C y el TRIS B para poder configurar esto de entradas y salidas. Y también obviamente el ANSEL H, ya que vamos a trabajar con el puerto B y recuerden que tiene multiplexado canales de convertidor analógico digital de forma directa, por default están habilitados, entonces hay que modificarlos para que trabajemos con información digital. Y bueno, lo que es correspondiente al estatus, para poder cambiar de banco y bueno, pues nada más eso en cuanto a los puertos, ¿no? Establecer el origen, configurar los puertos, todo esto que les estoy mencionando. En el caso del puerto B, la parte baja tendrán que ser entradas, mientras que la parte alta serán salidas y esas salidas son las que nos van a alimentar las filas del teclado matricial para que cuando preguntemos o veamos que se cumple una condición, pues saltemos a una sección a generar el número correspondiente, ¿no? Generar el número 1, 2, 3, la letra A, la letra B, C, etcétera, etcétera. Ok, bueno, establecer el origen también, ¿no? Vamos a capturar esto. Y así sería la siguiente sección, en este caso del teclado. Una vez que establecemos el origen y configuramos los puertos, están listos para poder mandar señales la parte alta del puerto B y recibir la parte baja, y el puerto C completamente todos salidas, pues empezamos con el proceso, con la parte principal. Entonces, aquí correspondería a un bloque en el cual yo voy a encender la fila 1, ¿no? En este caso, ese encender esa fila es para que nosotros podamos anarquizar la primera y podamos testear, podamos preguntar si hay algún regreso de niveles lógicos a través de los demás bits correspondientes o de las columnas, ¿sí? Entonces, aquí ya sigue esta secuencia, ¿no? De preguntar, columna 1 tiene un valor lógico alto. Si sí, entonces quiere decir que se oprimió esa primera combinación de fila con columna y nos dirigiremos a su proceso número 7. ¿Qué vamos a hacer ahí en número 7? Simplemente, como lo vimos ahorita, cargar el valor y mostrarlo en el puerto. Aquí podríamos tener otras situaciones, ¿no? Podríamos dejarlo por ejemplo, que se presente como el antirrebote que hicimos en el programa donde le dábamos un clic y encendía un LED, le volvíamos a dar otro clic al botón y se apagaba. Y para ello tuvimos que implementar un antirrebote por software. Aquí pudiéramos hacerlo de la misma forma, es decir, que hasta que soltemos el botón aparezca o simplemente en cuanto detecte el botón pasemos a la secuencia de presentar los valores en el puerto y que se forme el número, ¿no? O incluso podríamos tener una función en la que se presente el número por un determinado tiempo, un determinado intervalo, unos 200, 300 milisegundos, y después de ese tiempo se borre, podría ser. Entonces, aquí lo más sencillo es que cuando oprimimos el teclado aparece el número y ahí permanece, ¿no? Que no cambie. Ya si ustedes tienen la inquietud de ver cómo opera de las otras dos formas, o agregarle algunas otras funciones ahí más coquetas al programa, pues está.
está bien, no hay problema, si no, la parte básica es suficiente. Entonces, les decía, vamos preguntando, si no se oprimió o si no tenemos regreso por la columna 1, pues pasamos a preguntar columna 2, columna 3, columna 4. Si ninguna de ellas tuvo alguna señal alta, pues no nos va a mandar a ninguno de estos subprocesos. Entonces, ¿qué hago? Apago esa fila y enciendo la fila siguiente. Obviamente esos bloques de apagar y encender las filas, pues significa que vamos a manipular bits del puerto, poner un bit set file, un bit clear file, para tener ese valor lógico que nos va a servir como alimentación a esa fila, ¿no? Entonces, al encender la segunda fila, pues vamos a volver a preguntar, vean, columna 1, si hay regreso, columna 2, columna 3, columna 4. La diferencia está que como ahora estamos energizando otro bit dentro de esa matriz, pues el subproceso al que lo voy a enviar va a ser diferente. Ahora será al número 4, número 5, número 6 o letra B. Si tampoco ninguno de esos elementos se oprimió, pues apagamos esa fila, encendemos la que sigue. Ya vamos con la 3 y volvemos a preguntar. Columna 1, 2, 3 y 4. Dependiendo de cuál de ellas tenga un valor lógico alto, trabajaremos, en este caso lo dirigiremos a número 1, número 2, número 3 o letra C. Si no se oprimió, se apaga, encendemos la 4 y volvemos a preguntar. Columna 2, 1, 2, 3 y 4, dependiendo de cuál tenga un valor lógico alto, será ahora letra D, número 0, letra E y letra F. Y si ninguna, porque recuerden que esto lo hace muy rápido, tarda 400 nanosegundos en escanear una tecla por el preguntar y saltar. Cuando salta, en este caso, como no está en 1, tarda otros 200 nanosegundos. Por cada tecla que está cuestionándose, tarda 400 nanosegundos. Entonces, si se dan cuenta, por todo el teclado son 1600 nanosegundos. Equivalente a 1.6 microsegundos. Es muy rápido el escaneo que hace del teclado. Entonces, en lo que lo energizamos y nos damos cuenta de qué es lo que queremos hacer, ya pasó miles, cientos de veces por todos los números, ¿no? Entonces, en este caso, si aquí la fila 4 tampoco tuvimos ninguna respuesta, nos dirigimos a la parte 2. Y la parte 2, pues, es volver a empezar con las filas, ¿no? Enciendo la fila 1, pregunto por todas las columnas, no hay regreso, la apago. Fila 2, pregunto por todas las columnas, no hay nada de señal, la apago. Pregunto por la fila 3, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, así va a estar dando vueltas hasta que esté pendiente de que se oprima algún botón. Ya cuando se oprima, lo único que tenemos que hacer es cargar ese valor correspondiente al número, presentarlo en el puerto y regresarme a esta parte principal. De hecho, aquí está, por ejemplo, número 1, pues si nosotros le queremos implementar el antirrebote, ¿por qué podría ser que tuviéramos esto? ¿Qué pasa si yo lo oprimo? Vean cómo lo está escaneando muy rápido, aunque si yo oprimiera el número 7, se cumpliría aquí, fila 1, columna 1, me voy a número 7, brinco acá. Si no tuviera este antirrebote, lo único que va a hacer es cargar el valor en W correspondiente al número 7, lo presenta en el puerto C y se regresa. Pero al regresarse va a escanear aquí, ¿no? Pero lo hace tan rápido que nosotros podríamos decir que queda un remanente de energía sobre esa columna de regreso, y al habilitar la siguiente y tener energía todavía aquí del número 1, podríamos llegar a tener una sobreescritura de lo que fue el número 1 con la letra D al cambiar de columna. No en todos los casos. En el caso de la simulación por ejemplo, en Proteus, como su velocidad de respuesta es un poco más lenta, ahí sí se aprecia esa sobreescritura, porque es muy lento en la simulación. En cambio, ya físicamente, eso cuando lo implementamos en el microcontrolador y con un teclado, ya no aparece eso, ¿no? Porque lo hace el escaneo tan rápido, la cuestión de esa energía que tenemos aquí, siempre va a coincidir con la parte de la fila, por ejemplo, 1 y columna 1, lo cual va a activar siempre el número 7, ¿no? Aunque nos quedemos ahí con el botón oprimido, siempre va a aparecer el 7. En la cuestión de la simulación, aquí tenemos ese problema porque pues no simula tan rápido el Proteus y tiene ahí la confusión de que todavía esa columna tiene energía de la siguiente o de la activación anterior, y es por ello que pueden empezar a aparecer dos números a la vez, ¿no? Pero eso es más por la simulación que por otra cosa.
Entonces, pues lo podríamos dejar así sin el antirrebote por software. Simplemente es cargar el valor del correspondiente al número al puerto C, regresar y seguir escaneando los demás, ¿no? Por si en algún momento se oprime a otra. Pero les decía, son 1.3 microsegundos, no vamos a cambiar tan rápido de tecla, por lo tanto, es casi factible que la parte de implementación real confirme más de una vez que se está oprimiendo la columna 1 con fila 1 y genere el número 7 muchas veces. Y no hay problema, simplemente va a aparecer ahí constantemente. No sé si hay alguna duda aquí con lo que va a ser este ejercicio del teclado. No, profe, creo que no. ¿No? ¿Seguros? Sí, profe. Excelente. Bueno, Ok. entonces el siguiente ejercicio es algo similar. Vamos a regresar a la parte de dos números, pero vean, aquí lo que tenemos que hacer, bueno, este es lo de las filas, columnas. En este solo vamos a tener dos botones. Un botón nos va a servir para hacer un contador ascendente y descendente. Vean, tenemos nuevamente lo que es nuestro display de 7 segmentos de cátodo común. De igual forma, como lo podemos apreciar aquí, vamos a tener conectados los segmentos, el segmento A, B, C, D, E, F, G y el H ya no se conectó, no trae el punto, a cada uno de los bits del puerto C. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a tener una localidad de memoria como variable para poder almacenar el valor que nosotros vamos a modificar con los botones up, down. Este contador ascendente y descendente, cada que yo oprima up, incrementará el contenido de ese contador. Digo, es mejor, más fácil. Hay algunas otras formas de hacerlo, si ustedes lo quieren realizar, también no hay problema. Para que conforme yo voy incrementando este valor o voy pulsando este botón, incrementar el número que va a aparecer aquí. Vamos a comenzar desde cero. Entonces, cuando energice este circuito, cuando lo empiece a simular, lo primero que tiene que hacer es aparecer el cero aquí en este display, listo para que yo empiece a contar de forma ascendente o descendente. No hay problema. Yo, como niño tentón, puedo llegar a oprimir el botón de down para decrementar, pero pues sabemos que no tenemos o estamos en el valor igual a cero, no tendría por qué contar. Si lo hace, si nosotros no ponemos esa restricción, sería decrementar el contenido de ese contador y nos va a hacer un ciclado y va a pasar a la parte alta o al FF, por ejemplo, ¿no? Ya si estamos en cero y le resto 1 me va a quedar en FF y eso al mandarlo al puerto, pues obviamente va a generar un número que tal vez no corresponda con el que nosotros queremos presentar. No sé si trabajaron, por ejemplo, con los decodificadores de BCD a 7 segmentos, el 74, el S48 o el 47. Sí, debieron haber trabajado con él. ¿Con qué? Con el decodificador de BCD a 7 segmentos. Ah, sí. ¿Se hicieron contadores? Bueno, en ese, el valor que nosotros podíamos generar o que ocupábamos de forma común, el máximo en binario, pues era 1001, que era el 9. Pero también podría soportar las combinaciones de 1100 o hasta la de 111. Y formaba símbolos ahí extraños, ¿no? Había alguno en el que teníamos, por ejemplo, las combinaciones hacía que solo encendiera, por ejemplo, estos, así, o una como N, en fin. Esto era porque pues tenía que completar el código binario y después del número 9 empezaba a generar símbolos extraños. Lo que aquí queremos evitar es eso. Nosotros queremos que solo haga la cuenta de 0 a 9. Entonces, si ya estoy en 0, debemos de poner una función en la cual nosotros, si vemos que el contador está en 0, pues no le haga caso a este botón o no haga nada. Lo mismo para la cuestión ascendente. Porque yo voy a llegar a 9, pero puedo seguir contando, puedo seguir oprimiendo este botón e incrementar el contenido hasta llegar a FF. Y si ese valor lo presentamos aquí, pues obviamente va a generar pues símbolos raros o números que no nos corresponden a los que deberíamos de presentar, ¿no? Incluso veríamos cómo varias veces pasa por los mismos números y no hay una detención de el valor máximo y mínimo. Entonces, este contador ascendente y descendente tiene las funciones de límite superior y límite inferior en la cuenta
Obviamente lo vamos a establecer entre 0 y 9 porque estamos tratando con un solo display de 7 segmentos. Podríamos tener una multiplicación y utilizar dos displays para hacer la cuenta hasta la cuenta de 99, pero ahorita de forma sencilla vamos a trabajar solo hasta el 9. ¿Cómo básicamente va a trabajar este diagrama de flujo? Se los voy a presentar aquí. Igual, nuevamente, declarar variables, constantes, registros. En este caso, los registros volvemos al puerto B, todo como entradas, puerto C, todo como salidas. O incluso podemos dejar la misma configuración del anterior, ya que la parte baja sigue trabajando como entradas, mientras que la parte alta teníamos como salidas. Obviamente, registros TRIS-B, TRIS-C, ANSEL, el status y demás. Configurar los puertos, pues establecer eso que les menciono, de acuerdo al circuito, cuáles van a ser entradas, cuáles van a ser salidas. Una vez que tenemos eso, aquí es cargar, inicializar el contador, esta variable, localidad de memoria. Yo creo que aquí entonces tendríamos que ponerla en nuestras variables. Asignar una localidad de memoria RAM para empezar con estos valores, con esa cuenta ascendente o descendente. E inmediatamente después hacer una impresión del número 0 en el puerto C. Y de acuerdo a lo que venimos diciendo esto, pues sería equivalente a cargarle al puerto C el valor, pues ahí serían todos los segmentos encendidos menos el H, ¿no? Perdón, el G. Entonces sería aquí 0, 0 y todos los demás encendidos, ¿no? Esto sería mi número 0, lo que mandaríamos en binario, por ejemplo. Lo mandamos al puerto C y con eso le estamos haciendo la parte inicial, ¿no? De indicarle a nuestro contador, inicializar el contenido y mandar el valor correspondiente al puerto C para que se forme el número 0. Si aquí nosotros detectamos que se oprimió el botón de subir o el de bajar, pues vamos a mandarlo al subproceso correspondiente. Si no, ahí se va a quedar escaneando esos botones, porque no solo lo va a hacer una vez, sino tiene que estar de forma constante monitoreando que esos botones en qué momento se oprimen. Una vez que se oprima, pues nos vamos a la subrutina. Yo le puse el nombre subir, ustedes le pueden poner el nombre que gusten, o en down, bajar, ¿no? Vamos a ver la de subir. Y obviamente aquí estoy haciendo, aquí sí es indispensable meter el antirrebote. ¿Por qué? Porque si no metemos este antirrebote, inmediatamente va a pasar a esta sección en donde lo que preguntamos primero es el límite superior. Vean, aquí determinamos, el contador fue igual a 9. Si fue igual a 9, nos salimos de esa subrutina, de ese subproceso. No hacemos nada, simplemente se detectó que se oprimió el botón, pero verificamos si ya llegamos al límite superior o no. Si no lo hemos, si no hemos llegado, pues continúo, pero si ya es igual a 9, pues simplemente me salgo de ese subproceso y no va a tener ningún efecto, ningún sentido, ¿no? Pero les decía, si no hemos llegado a 9, por ejemplo, vamos en la primera vuelta, va a ser la primera vez que oprimimos, el contador va a estar en 0, por lo tanto el resultado es no. Incrementamos el contador, lo mandamos a un subproceso display, que es para presentarlo en el display de 7 segmentos, y regresamos. Entonces, si no tuviéramos este antirrebote, ¿cuánto pudimos haber tardado en hacer este proceso? Unos 800 nanosegundos, 1000 nanosegundos, es decir, un microsegundo, y vuelve a preguntar por el botón. En lo que yo lo oprimo, estoy fácil tardándome medio segundo, 200 milisegundos, entonces 200 veces ya pasó por ese botón aproximadamente, ¿no? O 2000 veces. Y si estamos hablando de un contador, pues obviamente vamos a llegar al valor máximo con una vez que lo oprimamos. Entonces, si no ponemos ese antirrebote o esperar hasta que se libere el botón para poder entrar al subproceso, nos agotaríamos esa cuenta inmediatamente. Ustedes ya lo van a ver. Entonces, es necesario que se ponga este antirrebote para que hasta que nosotros liberemos el botón pueda pasar a el proceso e incrementar. Si no, de otra forma, haría esto muy, muy rápido y llegaríamos al 9 inmediatamente. Ok. ¿Qué pasaría en bajar? Pues es exactamente lo mismo, solo que igual aquí tenemos nuestro antirrebote del botón down. Hasta que lo liberemos, hasta que esté en 0, vamos a pasar al procedimiento. Y en este caso es preguntar por el límite inferior, ¿no? Aquí como ya estamos en 9, o si lo llevamos hasta el máximo, y ya en este caso el botón nos está sacando del proceso, del contador, podemos empezar a bajar y en este caso el contador pues está en 9. Entonces,
Como no es igual a 0, podemos continuar y lo que hacemos es decrementar ese mismo contenido y mandar a una subrutina display, en este caso igual. Va a ir presentando el valor correspondiente. Ese valor 1, 2, 3, 4, 5, automáticamente con esta subrutina lo vamos a presentar en ese display de 7 segmentos. Igual si llegamos a 0, pues simplemente, aunque lo oprimamos, ya no va a generar un decremento y con esto estamos evitando que se cicle el contenido de esos registros para que no se vaya hasta FF y volvamos a decrementar y evitar esos números extraños, ¿no? O símbolos extraños que se pueden generar. Entonces aquí se sale. Bien. ¿Qué vamos a ver entonces en el subproceso display? Aquí hay algo muy especial que podemos utilizar que se llama la generación de tablas o vectores. En este display, vean, lo único que tengo que hacer es cargar el valor del contador en el W y tengo que mandar a llamar un subproceso. Yo le llamé tabla, me pueden ustedes llamar como quieran. ¿Para qué? Para que me regrese el valor correspondiente en función del valor del contador, pero ese valor correspondiente será los números en binario que tengo que encender o los bits en binario que tengo que encender para formar el número correspondiente. Como vimos el 0, dejábamos todos encendidos excepto el bit 7 y el 6, ¿no? Para formar el número 0. Para el 1, pues solo tenemos el segmento B y C encendidos. Para el 2 tendremos ya diferentes, entonces tendremos que ocupar de diferentes valores en binario. Y vean, al mandar a llamar la subrutina tabla, lo que estoy haciendo en esa subrutina que tengo aquí es sumarle el contenido del W al program counter o al contador de programa, que en este caso va a ser el PCL, que se llama. Es un registro que tenemos ahí de funciones especiales, que es el registro número 2 en el contenido de los bancos, que es el número 2. ¿Y para qué me sirve? Es el que lleva o que trae el número o la dirección de la instrucción que está ejecutando. Entonces, en este caso, el program counter tendrá esta dirección. Si yo le sumo el valor de 0, se queda aquí mismo y después incrementa. Y entonces al incrementar ejecuta la siguiente instrucción, que es regresar de esa subrutina con una literal cargada en W. Y esta literal pues será una literal en binario que corresponde al número 0, que ya lo hemos visto, es esto. Esta sería 0, 0, 1, 1, 1, 1. Es decir, cuando le estoy diciendo regresa return red LW, va a cargar en el W, en el registro W, este valor binario y se sale de esta subrutina tabla. Por lo tanto, al regresar de tabla, vean, yo muevo o traslado directamente el valor de W al puerto C y como habíamos visto, estos segmentos, como están conectados al display, va a hacer que se enciendan los segmentos correspondientes para formar el número 0. Si vale, por ejemplo, el contador 1 y mando a llamar tabla, paso este subproceso, el program counter está aquí, le suma 1, incrementa y ejecuta la siguiente instrucción. Entonces regresa con el valor correspondiente al número 1, que sería en binario, pues lo que habíamos dicho acá sería en segmentos, todos ceros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así. El segmento para el 1 sería el segmento B y C. Eso es lo que tendría que regresar en el 1. Y el 2, el correspondiente igual. Lo mismo, el contador tendría un 2, lo mandamos, lo recuperamos, lo movemos a W, mandamos a llamar al subproceso tabla, el tabla le suma el program counter, entonces como tiene el valor aquí, aquí está entonces esa instrucción, suma el contenido de este programa más 2, 1, 2 y ejecuta la siguiente instrucción. O sea, lo suma y ya no hace esta, sino le ejecuta la siguiente. Y con esto regresaríamos con el valor 2. Así sucesivamente hasta que lleguemos a 9. Entonces, en este caso, esta tabla, el valor máximo que podríamos tener con esta estructura de vectores es pues el valor máximo que puede representar el registro W. Como es un registro de 8 bits, el valor máximo es 255. Entonces tendríamos lo máximo en una tabla de este tipo sería hasta 255 valores. Sin embargo, pues aquí nosotros lo estamos ocupando simplemente para hacer numeración del 0 al 9. Regresamos de cualquiera de estos valores, por ejemplo el 3, carga aquí el valor correspondiente al 3, lo pone al puerto y regresa a la subrutina. Entonces es cuando regresamos de display. Ahí está.
y entonces sigue lo mismo, ¿no? Determina display, regresa a ese proceso subir y obviamente entonces estará aquí otra vez preguntando por los botones. Damos subir, da clic, entra al subir, si no ha llegado a 9 lo ejecuta, incrementa el contador, a lo mejor va a un 4, llama display, display dice, bueno, recupera el contenido W, mándalo a tabla, tabla identifica cuál es este valor que le vamos a sumar al program counter, se va hasta aquí, más 1, regresa con el valor de 4, lo mando al puerto, regreso y sigo preguntando. Entonces, esta es la forma más sencilla de hacer esta agrupación que se llama vectores o tablas para asignar valores y que se pudiera tener en un display con esta numeración. Otra forma también sencilla es que directamente asignáramos al hardware un decodificador de BCD a 7 segmentos, ¿no? Pero en este caso, pues no se asigna y se quiere el manejo de este display de forma directa por medio de programación. ¿Aquí alguna duda? No, profe. Están sencillos, ¿no? Pues no, tampoco dicen. Más o menos. Ok, pues eso es lo que tendríamos que desarrollar. ¿Cómo ven? Eso es lo que les había dicho que tenemos que entregar para regresando de vacaciones. Sin problema. Y me van a entregar reportes tanto de estos dos como del anterior, que fue el de 8. La buena noticia es que me lo pueden hacer en parejas. ¿Vale? Entonces van a entregar un reporte que va a Pregunta, llevar ¿el anterior es el de los LEDs? el de los LEDs, el de los 8 LEDs, por favor. El de los 8 LEDs con los 4 botones, las 4 secuencias diferentes. Ya vimos que ya trabaja y todo, pero pues hacer el reporte correspondiente a manera de que fuera práctica. Pero en este caso pues no lo vamos a poder hacer físicamente, lo hacemos simulado y entregar todo lo correspondiente a la parte de introducción, objetivo, desarrollo, material, lo que queremos que haga, el diagrama de flujo, por favor, esquemático como el que les presenté en los Proteus, incluso el mismo esquemático del Proteus lo pueden utilizar. Eh, este, Resultados, evidencia de las simulaciones, por ejemplo, ¿no? Y conclusiones individuales, referencias o bibliografía, ¿vale? Voy a habilitar dentro de la plataforma de Schoology, de la unidad 3, la entrega de esos reportes. Aunque son en parejas, los dos súbanlo, aunque sea el mismo reporte, súbanlo de forma separada, o bueno, más bien de forma de cada quien en su plataforma, para poderlos yo tener registrados a los dos elementos del reporte. Y yo creo que será de límite, pues digo, no, yo sé que lo van a hacer, ahorita van a descansar un poquito y todo eso lo van a hacer 24 horas antes, no, no es cierto, háganlo con tiempo, pero tendrán como fecha límite el 4, el 3 de enero a las 9, a las 12 de la noche, para que ya esa semana que viene, ya cuando nos veamos, nos toque nuestra clase, ya esté listo, ya los haya revisado y podamos analizar las dudas o los problemas que hayan surgido. Sin problema me pueden consultar, cualquier duda, ahí estoy en el WhatsApp, eh, o les hago referencia a algunos videos o algunas cosas que, digamos, tuvieran problemas con el simulador. Si es necesario, pues hacemos una reunión en Zoom y checamos qué es lo que pasa con sus programas. No se preocupen. ¿Queda claro? Entonces, de reporte nada más entrega este y ¿cuál más? ¿Los otros El del dos o este teclado nada más? matricial y el de el contador ascendente y descendente. Son 3 Ok, por el momento. Porque vamos a hacer otros 2 de PWM y otros 2 de ADC y veré si nos da tiempo de alguno combinado de PWM con ADC para tener. vale. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Pues eso era lo que quería platicar con ustedes.
Entonces, pues si no hay otra duda, otro inconveniente, pues pásenla bien, no se arriesguen, muchachos. La verdad sí está muy difícil la situación, no sé cómo por donde ustedes vivan, pero yo la verdad sí he tenido mucha información de mucha gente que ha estado enfermando. No lo tomen a la ligera, cuídense mucho. Si no tienen que salir, no salgan y pues esperamos vernos regresando. Ahora sí, como dicen, pasar año, ¿no? Y aquí estaremos trabajando con todo el ímpetu. Pasen bonitas fiestas y bueno, no se arriesguen, muchachos. Nos vemos la próxima sesión. Es igualmente. Gracias, profe. profe. Es, profe, hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profe. Felices fiestas. Cuídese. Gracias, gracias.